Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la tomografía de abdomen. Dale ocultar abajo. ¿Cómo? Ahí. Excelente. Excelente, profesor. Bueno, yo les voy a hablar de la tomografía de abdomen, sistemática de lectura y lo que vamos a buscar, hallazgos que vamos a encontrar de forma general en la tomografía de abdomen, algunas ventajas y demás. En cuanto a la introducción, tenemos algunas ventajas de la tomografía de abdomen con respecto, por ejemplo, a la radiografía. Tenemos que este es probablemente la técnica de imagen que sea más completa para el estudio de gran parte de las enfermedades que afectan la parte abdominal, ya que mediante la tomografía podemos obtener imágenes de cualquier parte del abdomen, de pronto sin la interposición de gas intestinal, de hueso, de grasa en pacientes obesos, o de tubos o apósitos en pacientes que estén internados, que estén monitorizados o que estén en unidad de cuidados intensivos. Tiene un tiempo de exploración relativamente corto y se dispone actualmente de contrastes eficaces y muy seguros para la realización y la mejor visualización de estas patologías. Es una técnica o es la técnica más sensible para detectar gas y calcificaciones que son muy pequeñas a nivel de la cavidad abdominal. Este estudio que pues, como por decirlo así, es el gold estándar para estas patologías. Y un estudio volumétrico, esto es muy importante porque nos permite tener varias visualizaciones del estudio, axial, coronal y sagital para un mejor diagnóstico. Y en cuanto a las limitaciones, obviamente es un estudio, una dosis de radiación un poco más, mucho más aumentada que de pronto una radiografía, y más que todo en la tercera abdominopélvica, que es un estudio de muchos cortes. La necesidad de utilizar medios de contraste, ya que sabemos que muchos pacientes pueden realizar, aunque sean seguros, pueden tener reacciones adversas o pacientes con insuficiencia renal, la puede reagudizar, entre otras. Una escasa resolución en algunas áreas anatómicas y la ausencia de información dinámica en tiempo real que se obtiene en las exploraciones. En cuanto a la TC de abdomen sin contraste intravenoso, vemos que la información obtenida es bastante limitada, sobre todo con respecto a las vísceras sólidas. Y especialmente si tenemos que ver hay circunstancias en las que puede ser suficiente para diagnosticar una patología. No es necesariamente el contraste indispensable para diagnosticar patologías, ¿ok? Entonces, dentro de las indicaciones de una tomografía sin contraste, tenemos el diagnóstico de litiasis urinaria, diagnóstico de masas suprarrenales, nos puede servir para la reconstrucción en colonoscopia virtuales, estudios de las paredes abdominales, evidenciar hernias, y en paciente obviamente con contraindicación al estudio yodado, al contraste yodado. Aquí les traje esta tablita, un paréntesis, para evaluar las densidades que nos podemos encontrar en la tomografía. Sabemos que la tomografía se mide en densidades y que utilizamos las unidades Hanfield, siendo la de menor atenuación el aire con -1000 y la de mayor atenuación el hueso con 1000. Ahí se los dejo. Las que más vemos en de pronto a nivel abdominal o que tenemos que tener en cuenta: la grasa de -100 a -50, el agua de 0 a 20, líquido cerebroespinal 15, el riñón pues puede variar, el hígado 40 a 60, los medios de contacto van a verse de 100 a 300, pero esto a veces es un poco variable. Y ahora entrando a los estudios de abdomen por TC, tenemos el estudio estándar sin contraste, una angio-TC que es estudio vascular por tomografía, la multifásica, donde vamos a encontrar las diferentes fases de adquisición en la tomografía, y la de vías urinarias, de riñones y vías urinarias. Aquí tenemos cuándo se usa o no se usa contraste, y todo a veces depende del diagnóstico del paciente y lo que queramos ver en él. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de tomografía sin contraste, donde podemos visualizar en este corte axial unas imágenes de alta densidad compatibles con litos a nivel bilateral,
en una tomografía sin contraste. Aquí podemos ver una masa circunscrita, una lesión circunscrita a nivel de la suprarrenal izquierda. Por lo general, las masas suprarrenales tienen una densidad baja o líquida, pero obviamente habría que hacer un estudio más dirigido a ello. La reconstrucción en colonoscopias virtuales. Por ejemplo, aquí tenemos un diagnóstico de una hernia umbilical, que aquí ya se ven los planos grasos un poco alterados, lo que puede traducirse de pronto a un inicio de sufrimiento de estado intestinal. Y no muy frecuente, a veces como ya es incidental, al diagnóstico de aneurismas o dilataciones aneurismáticas abdominales. Aquí hay una dilatación aneurismática importante, intrarrenal, en una tomografía de abdomen sin contraste. Y obviamente los pacientes que tengan alergia. Ahora hablando sobre la angiotomografía abdominal, tenemos que aquí en este estudio se puede evaluar cualquier vaso en la cavidad abdominal con una excelente resolución o un diagnóstico excelente. Las claves de un buen estudio arterial son una adecuada concentración del contraste a nivel del vaso sanguíneo y una resolución suficiente, o sea, que tenga un buen contraste en el vaso sanguíneo y que sea una tomografía con los cortes necesarios que necesitan para que se vean todos. Este permite caracterizar con precisión la anatomía vascular, sus variantes anatómicas, que esto es muy importante, ya que debe estar puesto en el informe radiológico si encontramos una variante anatómica, debido a que puede ser pacientes que vayan a tener un procedimiento vascular quirúrgico, y también nos permite de pronto caracterizar o diagnosticar en pacientes que tengan algún síntoma específico y que la causa sea una compresión vascular. La técnica tenemos que se suele utilizar flujo de contraste muy elevado, mayor a 1.2 gramos de yodo por segundo, y la adquisición se efectúa coincidiendo con el pico máximo de realce en el área vascular de estudio, que es de 150 a 200 unidades Hanfield. El vaso, cuando se va a hacer una angiotomografía de abdomen, el vaso de referencia donde vamos a poner de pronto el ROI para ver esta atenuación del contraste, es la aorta. Como vemos aquí, de forma habitual se emplean los sistemas automáticos de detención para llegar al bolo de contraste, el bolus track que todos conocemos, el ROI y todo eso. Las indicaciones de una TC de abdomen, de una angio-TC de abdomen, es para evidenciar o, como les dije, para evaluar cualquier vaso sanguíneo a nivel de la cavidad abdominal y variantes anatómicas, también para ver lesiones oclusivas, trombosis, por ejemplo, trombos murales en los aneurismas, hemorragia, y también para estudiar el sistema venoso sistémico o portal, que entonces se haría en una fase venosa en la angiotomografía. Aquí les mencioné dos síndromes o dos patologías que son sí o sí envían estudios angiotomográficos, como el síndrome del ligamento arcuato medio, síndrome de Dunbar o síndrome de Cascanueces o de Nutcracker. Ahorita les muestro por encima de estas patologías unas imágenes, ya que eso de pronto lo vamos a hablar más adelante. En cuanto a las limitaciones, tenemos que pueden haber artefactos por movimiento respiratorio que a veces son muy raros, y las calcificaciones en la pared de las arterias muy pequeñitas que dificultan la cuantificación de la estenosis en vasos, ya les dije, pequeños. Aquí tenemos dos imágenes del síndrome del ligamento arcuato medio. El ligamento arcuato medio por lo general se va a situar por encima del tronco celíaco, sin contacto con este. En esta variante, el ligamento arcuato medio va a estar en contacto con el tronco celíaco, y al momento puede generar una compresión leve, pero al momento de la expiración, por eso estudio se hace en expiración, se produce una compresión a nivel del tronco celíaco, produciendo esta imagen como en J invertida que vemos acá. Este es el tronco celíaco y aquí está el ligamento generando la compresión. Al momento de la expiración se va a acentuar esta compresión y puede generar en ocasiones síntomas. Por lo general a veces es sintomático, pero puede generar síntomas como dolor abdominal, sensación de distensión, puede producir vómitos, náuseas, pérdida de peso. Por lo general son pacientes muy delgados.
Y el síndrome de cascanueces, que es una compresión del compás aortomesentérico a nivel de la vena renal izquierda. Y vemos la aorta, la mesentérica superior, y vemos una compresión y una dilatación proximal de la vena renal izquierda. Esto también pues puede producir síntomas, hematuria, pilonefritis, una proteinuria, y al verle el estudio vemos que puede estar relacionado a esta patología con una angiotomografía o una fase arterial neta. Bueno, ahora hablando de la TC multifásica de abdomen superior, tenemos que, como manera general, el hígado tiene un aporte vascular doble por la arteria hepática y de mayor proporción por la vena porta. Y por este motivo, y teniendo en cuenta que el distinto comportamiento vascular de las diferentes lesiones focales a este nivel, puede estar indicado una tomografía de abdomen con contraste en diferentes fases. Y las indicaciones de esta tomografía es para la detección y caracterización de lesiones focales hepáticas, pero no solamente hepáticas, también evaluación de tumores pancreáticos, lesiones pancreáticas, quistes pancreáticos y de otras neoplasias del abdomen superior. Y para detección y estadificación de neoplasias habitualmente hipervasculares. Bueno, la técnica se dice que tras la inyección del bolo de contraste en una vena periférica, este llega a través del hígado por la arteria hepática en primera instancia y posteriormente por la vena porta. Y se pueden realizar tres fases. Tenemos la fase arterial hepática o arterial tardía, que la adquisición se inicia 5 a 10 segundos después del pico de contraste de la aorta. Bueno, nosotros como protocolo tenemos que la fase arterial se hace a los 35 segundos, 40 segundos si es para alguna lesión focal a nivel del páncreas. La fase de predominio portal, que esta es como la portal pura, que se hace a los 70 segundos aproximadamente. Y la fase venosa, que es mayor a los 90 segundos, que es donde va a estar irrigado por todas las arterias, la arteria hepática, las venas portales y las venas hepáticas. Perdón, las venas portales y la vena hepática, la fase venosa. Y entonces tenemos que lo habitual para el hígado es adquirir fase arterial, fase portal o venosa y obviamente la sin contraste. Y también podemos adquirir fases más tardías, que sería lo ideal, pero esto depende individualmente de cada paciente. Por ejemplo, en el diagnóstico MAIPU vemos muy frecuentemente lesiones a nivel de hígado, pero hay pacientes que tienen ya estudios previos que están diagnosticados ya con una metástasis o con lesiones que son quísticas, necesidad de agregar otra adquisición. Pero, por ejemplo, si es un paciente nuevo, que no tiene estudios previos, que tiene una lesión focal en el hígado, no tiene antecedentes, no tiene nada, hay que hacerle sí o sí una fase tardía o fase de equilibrio, que sería del cuarto al quinto minuto. En cuanto a la TC de riñón y vías excretoras urinarias, es relativamente frecuente, pero prácticamente todos los estudios se inician con una adquisición sin contraste. Si de pronto sospechamos algo en la vía urinaria o en la vejiga, tratemos de hacerlo un sin contraste largo. Y en la fase portal, arterial y portal hepática, la captación de riñones marca la diferenciación corticomedular. Sí, en la fase arterial va a expresarse más la parte cortical del riñón, se va a acentuar más y vamos a ver más las patologías de pronto que estén en la cortical, quistes, si lesiones neoplásicas y demás. Y ya la fase venosa va a ser la fase nefrográfica, que es donde se va a homogenizar el parénquima de los órganos y va a haber también una caracterización mejor de las lesiones focales en los mismos. Y la fase escritora que nos permite visualizar la eliminación del contraste, ya que esta nos permite de pronto evaluar si están funcionando bien los riñones, si la lesión, el quiste, la masa que está en el riñón está obstruyendo, está comprimiendo el uréter proximal. Y esta fase de vía urinaria, en el libro pues refería que se hacía después de los 5 minutos. Como protocolo tenemos que a los 10 minutos se puede hacer o después de los 10 minutos también. Bueno, hablando un poco de TC abdominal de urgencia, es muy similar a los protocolos usados anteriormente.
el médico que solicite el estudio. Entre los más comunes a nivel de urgencia tenemos los traumatismos, las hemorragias o alguna sospecha de isquemia mesentérica. Estas dos últimas, como las hemorragias y la sospecha de isquemia mesentérica, siempre se realizará un estudio sin contraste, un estudio arterial y un estudio venoso. Estos son algunas recomendaciones o tips para los estudios de traumatismo abdominal que tenemos, que es preferiblemente que sea en una fase portal, ya que tenemos una atenuación homogénea del parénquima de los órganos. Algunos autores recomiendan en traumatismo no la ingesta de contraste oral, pero hay ocasiones que sí lo amerita, como por ejemplo una sospecha de lesión del tubo digestivo, una perforación intestinal o esas cosas. Y si se sospecha una lesión del nervio urinario cuando hay signos de hemorragia activa, siempre realizar estudios tardíos, siempre. Y debe revisarse sí o sí en la TC de abdomen las bases pulmonares y el raquis, la columna vertebral y toda la parte ósea. La base para de pronto evidenciar signos de contusión, neumotoras asociados. Y para el diagnóstico del hematoma o perforación del tubo digestivo puede ser suficiente un estudio sin contraste, pero siempre el contraste nos va a dar una información adicional en estos casos de traumatismo. Y en el caso de sospecha de rotura de vejiga, preferiblemente se dice que se puede rellenar la vejiga de forma retornada por una sonda ureteral con un contraste diluido al 5 al 10% con solución fisiológica. Ve acá, ¿sí me estás escuchando? Sí. Sí, sí. Listo. Bueno, ahora vamos con cómo podemos tener una técnica adecuada para la visualización de patología. Que vayan el bus, que paguen la visualización y diagnóstico y qué pasa. Listo. Entonces, dice que se recomiendan unos cortes o estudios con cortes promedio entre 3 a 5 milímetros, que esto nos van a aumentar la resolución espacial y nos van a permitir visualizar mejor la cavidad abdominal, que sean reconstrucciones con algoritmos estándar, utilizaciones en planos utilizar planos de reconstrucción de máxima intensidad, imágenes volumétricas y también utilizar herramientas como las reconstrucciones 3D. Y obviamente elegir ventanas de visualización apropiadas para la visualización de cada patología. Como por ejemplo, cuando vamos a visualizar el hígado, lesiones focales en el hígado, tratar de tener una ventana de hígado. Hacemos que esta es un poco más oscurita y nos va a permitir caracterizar mejor la imagen, ventanear, jugar con eso, con esas cosas. En cuanto a la semiología básica, vamos a ver qué vamos a encontrar nosotros o qué tenemos que tener en cuenta cuando tengamos una tomografía de abdomen enfrente y vayamos a buscar alguna patología, o qué debemos buscar cuando nos manden a preinformar o informar esta tomografía. Entonces, tenemos que evidenciar las alteraciones de la atenuación, que es como qué densidad tiene cada órgano o las lesiones que vayamos a evaluar. Se define como una lesión de baja, alta o igual atenuación, comparándola con el tejido en que se sienta o el plano de clivaje donde esté esta lesión. La medición de los valores en concreto, que ya les dije que se hace con unidades Hanfield, puede ser útil para el diagnóstico de adenoma. Eso es como un ejemplo. Les decía que son menores a, por lo general, de 10 unidades Hanfield. Obviamente, sin dar el diagnóstico, porque hay que hacerle unas fases o un estudio más dirigido a este. Y, por ejemplo, las lesiones de contenido graso, que son de menos 60 a menos 120 unidades Hanfield aproximadamente. O la alteración de la atenuación, por ejemplo, del parénquima de un órgano como la del hígado. Acá tenemos un claro ejemplo de una esteatosis hepática, donde vemos un aumento de la densidad respecto al vaso del hígado con una diferencia mayor de 10 unidades Hanfield. Esto nos da un diagnóstico de una esteatosis hepática. O una lesión acá en topografía suprarrenal derecha de densidad grasa con menos 125 unidades Hanfield, y pues el diagnóstico es un angiomiolipoma. También tenemos que ver la captación de contraste endovenoso en los diferentes órganos a nivel de la cavidad abdominal. Y tenemos que son hipervasculares las lesiones que realzan precozmente en la fase arterial más precoz. Y aunque las lesiones hipervasculares pueden ser hipoatenuantes respecto al
parénquima en fase venosa o tardía. Por eso es muy importante jugar o dirigir bien el estudio cuando vayamos a hacerlo. Si se hace una fase portal, si se hace una fase arterial venosa, o una tardía, o una uro y esas cosas. Para definir con seguridad que la lesión no capta contraste, se necesita haber hecho antes una serie sin contraste y medir las unidades Hanfield en este estudio. En el estudio con contraste, si la lesión no captó contraste, no debe sobrepasar o aumentar 10 unidades Hanfield. Por ejemplo, si la lesión, un quiste, una lesión renal, tiene 10 unidades Hanfield y con contraste aumenta 25 unidades Hanfield más, ahí captó contraste. O sea, no es una lesión que no captó contraste. La ausencia o disminución de la captación del contraste también nos puede dirigir a una patología de necrosis, hipoperfusión, laceración de algún órgano. En estas imágenes les traigo unos ejemplos. A nivel renal, por ejemplo, en la parte superior vemos una fase sin contraste. A nivel del polo superior renal izquierdo vemos una lesión de bordes irregulares, hipodensa, que a nivel de la fase arterial realza o sea, tiene una gran atenuación a nivel de la fase arterial, un realce heterogéneo, fuerte, y que persiste el realce en la fase venosa. Esto nos habla de una lesión que no es buena. Este se trata de un tumor de células claras a nivel renal izquierdo. En comparación, tenemos abajo un paciente con una lesión en el sin contraste a nivel del riñón derecho, circunscrita, de densidad aparentemente líquida, de aspecto quístico, que en la fase arterial no realza, y tampoco en la fase venosa. Y en la fase uroexcretora vemos que esta lesión no altera el funcionamiento o la excreción del contraste por vía urinaria. Aquí vemos los dos uréteres como están eliminando el contraste normalmente. Otro ejemplo, a nivel hepático, tenemos en la parte superior, sin contraste, un paciente con una lesión hipodensa, bien definida, que en la parte arterial vemos cómo hay una leve atenuación periférica o leve realce periférico, y en la fase venosa ya se acentúa más el realce hacia central, progresivo, y en la fase tardía tenemos un relleno irregular adicional, ISO o hipodenso, que esto es un comportamiento típico de un hemangioma. Y en el ejemplo inferior vemos una lesión en el sin contraste como hipodensa, de bordes como no tan definidos, que en la fase arterial realza heterogéneamente igual en la fase venosa y persiste el realce en una fase de equilibrio. Esto se trata de una metástasis hepática de un paciente con un CA de colon. En cuanto a los bordes, tenemos que una lesión puede tener bordes regulares, irregulares, mal definidos, puede ser una lesión infiltrante o que haya producido una retracción de los tejidos adyacentes. Normalmente es fácil determinar el órgano en el que se encuentra la lesión, pero en ocasiones es especialmente difícil porque son muy grandes. En estos casos deben estudiarse o verificar los planos grasos adyacentes y si hay desplazamiento de vasos o de órganos vecinos o compresiones vasculares o de tubos a nivel digestivo. Aquí vemos un claro ejemplo a nivel de la cabeza de páncreas, una lesión de bordes irregulares con alteración grasa adyacente y que se extiende hasta el conducto, hasta la desembocadura del conducto biliar, hasta el colédoco, evidenciando dilatación del mismo. Acá lo vemos en la segunda imagen, dilatación del conducto colédoco por la compresión de esta masa a nivel distal del mismo, y además se asocia a dilatación de la vía biliar intrahepática, que son estas lesiones hipodensas pequeñas que vemos en el parénquima hepático. También hay que tener en cuenta, en cuanto a la evolución en el tiempo,
si hay lesiones que cambian de tamaño, si realzan de una forma diferente en un estudio previo. Por eso el estudio previo es muy, muy importante para un diagnóstico radiológico correcto. Y para comprobar si una lesión ha cambiado de tamaño o no, lo más exacto es hacer una medición de su volumen, midiendo con tres mediciones. Y debe intentarse que la medición sea en condiciones comparables al estudio previo. La misma localización, el ajuste de ventana y fase tras fase del contraste. No es que va a comparar una imagen, de pronto una imagen hepática que nada más tenga un venoso y la otra tenía un trifásico, un arterial, venoso y tardío. No es lo mismo. Y, como decía, hay que valorarse el realce del contraste. Hay que ver cómo realza también, si es un realce en anillo, un realce nodular, un realce heterogéneo, un realce homogéneo. Esto nos va a dar mucha información para caracterizar la lesión que estamos viendo. Ahora, hablando de contraste en localización anómala, tenemos que si el contraste es administrado por vía enteral o vía oral, se detecta fuera del tubo digestivo, estamos frente a una posible perforación intestinal. O en pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, tenemos que puede tener una fuga del contraste, una deficiencia de sutura, y esto es muy importante informarlo al médico solicitante o al cirujano. Y si se detecta extravasación del contraste administrado por vía intravenosa, al tubo digestivo, al peritoneo, al retroperitoneo, es un signo de hemorragia aguda importante y también es una urgencia. En estos ejemplos que traigo acá, tenemos en el espacio perirenal izquierdo un hematoma en la fase sin contraste, como de densidad de sangre, que en la fase arterial vemos una línea hiperdensa que es compatible con un sangrado activo secundario a un angiomiolipoma que tenemos acá. Y en esta parte vemos que en el estudio sin contraste, en la topografía en la tercera porción duodenal, vemos en la fase sin contraste algo normal. En la fase arterial vemos la misma línea hiperintensa. Y en la fase venosa se homogeniza y persiste, que también nos hace referencia a un sangrado. Este paciente tocó acá en Maipú. Es un paciente con una perforación de una úlcera gástrica en un contraste oral, y el contraste oral se extravasó hacia el peritoneo. Aquí vemos todo esto por la ruptura de una úlcera gástrica. O sea, aquí vemos un contraste oral en una localización anómala. Otra de las ventajas, como les decía al principio, es la evidencia de gas fuera del tubo digestivo, el neumoperitoneo, que salvo en pacientes posquirúrgicos no es normal. ¿Ok? Aquí este paciente este paciente tiene un neumoperitoneo y se asocia al líquido perihepático, y este secundario por una ruptura una perforación intestinal. Y tenemos que la presencia de gas en una colección suele indicar que hay comunicación con alguna víscera hueca o infección del contenido. Puede haber una fístula, puede haber también abscesos que tengan gas, o tú ves una colección a nivel peritoneal o al lado de un órgano y tiene una colección gaseosa. Estamos frente a algo pues, que puede tener una fístula entre esos órganos, o puede tener una infección o un absceso como tal. Este ejemplo se lo trae porque tenemos una vejiga con burbujas aéreas en su interior, que esto no es normal a menos que esté instrumentada la vejiga. Y este es en contexto de una paciente con una infección de vías urinarias baja. En cuanto a la obstrucción de tubos, vías y vasos, tenemos que cuando existe una obstrucción del tubo digestivo, conductos biliares, pancreáticos o vías, las vías excretorias, las vías excretoras urinarias suelen producirse una dilatación proximal de la misma, ya sea de los conductos biliares, del tubo digestivo o de la vía urinaria. Es muy importante detectar el punto de obstrucción y determinar la localización y analizar la morfología y características para hacer una aproximación diagnóstica. La obstrucción o estenosis de los vasos se manifiesta por la ausencia de llenado de la luz vascular.
Este ejemplo que está acá es un paciente con una tomografía en corte coronal, donde vemos un engrosamiento del colon descendente con una estenosis severa o total. Este es un paciente con una obstrucción intestinal. Vemos la dilatación proximal del asa intestinal y la oclusión de esta parte del colon. En esta parte lo vemos a nivel axial. También acá podemos observar, aquí puse un ejemplo de oclusiones vasculares. Por ejemplo, este es un defecto de relleno de la arteria porta, generando ya isquemia o hipopresión a nivel del lóbulo hepático izquierdo y parte del derecho. Acá la vemos también. Y esta es una trombosis de la arteria renal izquierda, perdón, donde vemos el defecto de relleno o el no paso de contraste a nivel de esta. Bueno, hablando de líquido, localización atípica. Ya se va a acabar la llamada. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Un minuto. Menos de un minuto. Ah, no, me tocaba, pero ya estoy terminando. Vamos a ver. No, no me alcanza.